Pues ahora llegamos a posiblemente al último apartado en el cual tendríamos que, bueno, podríamos juntar tanto el tema del contexto como el de los recursos materiales, y que vamos a explicar de forma muy breve. Yo posiblemente sea el vídeo más breve de los tres que contemplan el tema de las estrategias relacionadas con la metodología de enseñanza-aprendizaje, en el cual vamos a hablar sobre recursos didácticos y uso del contexto en la educación física. Una de las cuestiones que debemos de tener en cuenta y que es muy importante considerar cuando estamos hablando del contexto es el hecho de que el contexto son los espacios, son los materiales, pero es también el tiempo. Y son las situaciones particulares de cada momento, es decir, cómo nosotros hacemos uso del contexto en el que estamos trabajando y del tiempo del que disponemos. Y eso forma parte de la metodología y no lo podemos olvidar. Por ejemplo, cuando yo estoy comentando en el planteamiento, en la programación, en la planificación de una unidad didáctica, ¿cuántas sesiones vamos a trabajar? Vale, tenemos dos cuestiones que considerar. Primero, ¿cuán de difícil es el trabajo que tenemos que hacer? En función de que sea más sencillo o sea más complicado, obviamente vamos a requerir de más tiempo. Más tiempo son más sesiones, o sesiones más cortas, pero con una mayor duración. Es decir, tenemos que contar con esta situación como parte del contexto del trabajo que nosotros estamos desarrollando y que forma parte de la metodología que vamos a poner en práctica, porque además nos va a condicionar. No es lo mismo enseñar algo en 5 sesiones que disponer de 10 sesiones para poderlo enseñar. La metodología puede trabajarse de forma distinta, podemos trabajar diferentes elementos dentro de esas diferentes sesiones, si disponemos de más tiempo a si disponemos de menos tiempo. Esto, por ejemplo, el hecho de que esté realizando una serie de vídeos forma parte de una estrategia metodológica de carácter comunicativo para transmitir información relativa a cuál es el contenido que vosotros debéis de tener en cuenta y considerar en el desarrollo de las unidades didácticas y que está en función del tiempo del que disponemos. Si nosotros hubiéramos tenido una asignatura que se pudiera desarrollar a lo largo de todo un año, pues obviamente tendríamos más tiempo para con más calma, por ejemplo, hacer una presentación de cada uno de los elementos que forman parte del proceso de enseñanza-aprendizaje. Podríamos disponer de tiempo también para debatir sobre esos elementos, podríamos disponer de tiempo para hacer una clase práctica, tiempo para poder analizar esa clase práctica, observarla en vídeo, ver cuáles son los elementos metodológicos que han intervenido en la misma, etcétera. Eso sí disponemos de tiempo suficiente, pero si disponemos de un tiempo más reducido, obviamente nuestro contexto de trabajo tiene que estar condicionado, como os digo, por esos espacios y por ese tiempo que nosotros tenemos que manejar. En consecuencia, todos esos elementos, como os digo, formarían parte de esas estrategias que están referidas al contexto que vamos a tener en cuenta. Os voy a poner un ejemplo que está relacionado directamente con el contexto en el que estamos trabajando y que además cada uno de estos contextos condiciona nuestra estrategia relacionada con el planteamiento de la tarea que podemos llevar a cabo e incluso de la parte que correspondía a la comunicación que nosotros establecemos con nuestros alumnos a la hora de transmitirles la información. Aquí vemos 4 tipos de instalaciones de carácter deportivo, donde nosotros podíamos desarrollar nuestras clases de educación física, algunos entornos que podrían ser propios, como pudiera ser el uso del pabellón, que es el que nosotros estamos practicando, en el que estamos trabajando con más frecuencia, pero en años anteriores, por ejemplo, hemos tenido trabajo en pistas como la que estáis viendo en la parte superior izquierda. Se parecen, no son fotografías que correspondan a Melilla, pero prácticamente cualquiera de ellas podría ser una instalación que nos podríamos encontrar en la propia ciudad de Melilla. Como es el caso de esta que os estoy señalando, podrían ser las pistas que tenemos en la playa. Aquí, por ejemplo, la de la derecha podría asemejarse a las pistas del fuerte de Rostro Gordo. Esta pista, por ejemplo, que se ve tan pequeñita, podría ser la sala gimnasio de cualquiera de las escuelas en las que nos podría corresponder dar clases, y aquí tenemos un pabellón. Por poneros un ejemplo, el Colegio Real, un colegio en el que podéis realizar prácticas en algún caso o incluso llegar a trabajar en un futuro, pues dispone de un tipo de gimnasio parecido a este de la parte inferior izquierda. También cuenta con el pabellón Lázaro Fernández, que es el que se encuentra más cercano,
y es en el que se realiza las sesiones prácticas de educación física por parte del colegio. En ese caso, imaginaos diferencias de cada una de estas instalaciones. Pues mirad, partiendo, por ejemplo, como os he puesto el caso del Real, cuando utilizan el Lázaro Fernández, en ocasiones tienen que compartir clases. Luego, en medio de la pista hay un grupo trabajando y en la otra mitad de la pista hay otro grupo trabajando. Y en este caso, las clases no se pueden separar. Luego, las estrategias de trabajo, cómo nosotros nos ubicamos, cómo explicamos, con qué materiales trabajamos, etcétera, tienen que estar en consonancia con el contexto de trabajo que nos ha correspondido en ese momento. Imaginémonos nuestro pabellón en el que nosotros habitualmente estamos trabajando. Nosotros hemos agrupado las prácticas y entonces tenemos un compañero que empieza una hora, otro que continuamos otra hora y otro que trabaja posteriormente, pero podría darse el caso de que de forma simultánea, si los grupos fueran mayores, fueran de un número superior, estuviéramos trabajando con grupo A, B y C, por ejemplo. Y entonces estuviéramos en la misma instalación, teniendo 3 pistas. En el caso nuestro, pues están separadas por las cortinas, como bien sabéis, pero eso también condiciona a la hora de trabajar y de utilizar diferentes estrategias metodológicas. ¿Por qué? No es lo mismo trabajar con unas condiciones de temperatura, de espacio, etcétera, con una serie de propuestas de tareas, unas tareas que sean más o menos intensas. En función de esas condiciones, pues también tenemos que considerar la dificultad de la tarea o la intensidad de la tarea. Estos elementos, como os comento, siempre tenemos que tenerlos en cuenta todo en conjunto, pero nosotros lo estamos viendo de forma separada, ¿no? Pues bien, aquí tenemos el ejemplo de que nuestra práctica se puede dar en cualquiera de estas circunstancias. De hecho, yo he tenido clases en estos 4 entornos y os puedo decir por experiencia personal que son muy diferentes a la hora del trabajo, de cómo transmiten la información. Ejemplo, en la parte superior, las 2 pistas de la parte superior, si te está dando el sol, dependiendo de la hora del día, si hay más o menos calor, si hay más o menos frío, todo eso condiciona las estrategias que nosotros tenemos que poner a jugar a la hora de, bueno, considerar cómo vamos a trabajar esa clase. Y en función también de ese trabajo, pues igual tenemos que darle más tiempo a una parte de calentamiento, una parte inicial, o tenemos que ubicarlo de una forma determinada. Pues, por ejemplo, si estamos en una situación de sol, a los niños siempre ponerlo de forma de que no les dé el sol de cara a la hora de que nosotros estemos transmitiendo la información, y eso también condiciona la forma en la que nos ubicamos en el espacio. O sea, hay que considerar muchos elementos. Entonces, yo, por ejemplo, en la unidad didáctica no os pido que tengáis en cuenta todas estas características, pero sí que os imaginéis un tipo de pista concreta, un tipo de pista determinada, con unas condiciones determinadas, y más o menos me expliquéis, pues con esas condiciones que tenéis, qué tipo de estrategia vosotros serían las que estaríais utilizando. Bueno, este ejemplo pues forma parte de mi pasado, del tiempo que estuve trabajando en Cuba, y bueno, pues ahí veis condiciones de una cancha, imaginaos, incluso con los chicos descalzos, y forma parte un poco de el ejemplo de que casi en cualquier instalación nosotros tenemos la posibilidad de dar una clase de educación física, con lo cual el contexto no debiera ser una limitante, sino un elemento a considerar a la hora de nosotros poner en práctica nuestra metodología, y considerando el sitio en el que estamos trabajando, pues obviamente aplicar las condiciones metodológicas que más se adecuen a esa situación contextual, como estoy comentando. Vamos ahora a ver un momento el contexto, pero desde el punto de vista de nuestra propia ubicación espacial, ¿no? Y aquí os pongo 2 ejemplos, porque suele ser un error bastante habitual, sobre todo en los profesores nobles, el ubicarse en una posición única y permanecer siempre en esa posición, pues no sé si porque se siente uno más seguro o porque considera que esa es la posición que debe de adoptar porque tiene más cerca el material, etcétera. Pues no. Nosotros, para poder observar lo que está pasando en la clase, debemos estar en constante movimiento y debemos estar aprovechando todas las posibilidades que nos dé el contexto en el que nosotros estamos trabajando. Bien, en un caso como el de la diapositiva de la izquierda, mejor dicho, la fotografía de la izquierda, en la que podéis ver la posición más lejana por parte del profesor, en la que está observando de una forma más, vamos a decir, más en conjunto lo que está sucediendo dentro de la sesión práctica, como en una situación en la cual nos vayamos desplazando por el espacio, vayamos viendo diferentes elementos, desde diferentes ubicaciones sobre lo que está sucediendo, y podamos intervenir y podamos ir dando los feedback, como vimos en la parte anterior que pertenecía a la parte de comunicación, teniendo en cuenta siempre
esa ubicación en la cual pues, el alumnado nos va a entender mucho más rápido y en la medida de lo posible vamos a parar lo menos posible la acción y podamos ir introduciendo aquellos elementos de variación y demás que nosotros consideremos oportunos en la propia actividad. Vamos a ver algunas cuestiones que podríamos incorporar, como os digo, a modo de mención en la unidad didáctica. Por un lado, tenemos que hablar, por ejemplo, como hemos dicho anteriormente, de la utilización del espacio. Aquí está puesta en el segundo lugar, utilización del espacio, pero también de las agrupaciones que vayamos a hacer. Vamos a pensar situar al alumno en gran grupo, de forma individual, por parejas, pensando que también esto debe hacerse generalmente de forma aritmética, es decir, por ejemplo, es más fácil unir parejas en grupos de 4 o en grupos de 8 que de pronto parejas en tríos porque tenemos que romper alguna de las parejas. En esos casos, nuestra estrategia, o bien hacemos, como digo, esa progresión de 2, 4, 8, o directamente nosotros somos los que hacemos las agrupaciones. Estos elementos son los que yo os pido que hagáis mención en ese apartado de metodología, ¿no? De qué forma vais a agruparlo, en qué forma vais a hacer la progresión de las agrupaciones, en qué forma vais a utilizar el espacio. Vamos a ver de nuevo una diapositiva anterior. Vuelvo a repetir y a incidir sobre esta. Cuando hablamos del contexto, hablamos también del uso que le podemos dar a las propias líneas que tenemos en el pabellón. Acordaos, por ejemplo, en la sesión que estuvimos trabajando de desplazamientos, cómo utilizábamos las propias líneas en el juego del Come-Coco, o cómo las utilizábamos como delimitación del espacio para hacer más o menos compleja una tarea. De esta forma, además, os estoy explicando cómo comunicación, tarea y contexto tienen interrelación las unas con las otras, ¿no? Entonces, están íntimamente relacionadas. Pero como os comento, de forma específica vamos a hacer mención a elementos que vamos a considerar en cada una de ellas. La elección de los materiales también es importante. Esta puede estar en función de las tareas de aprendizaje. Puede ser un material normalizado, es decir, el propio, vamos a utilizar balones para el bote o para el golpeo, pero también podemos utilizar para el golpeo otros tipos de elementos, ¿no? Que puedan ser utilizados y que nos puedan facilitar lo que sería la variabilidad práctica. Diferentes tipos de tamaños en los materiales que utilizamos, diferentes pesos, diferente, vamos a decir, volumen, ¿no? Todo esto ayuda a, como os digo, a ese principio de variabilidad práctica que consiste en que el alumno, ante una necesidad de adaptación a elementos variados, el aprendizaje es bastante más elevado que cuando lo hacemos específicamente con un único material y en una única situación de habilidad motriz. Y otra cuestión que os comentaba con anterioridad, que es el tiempo de práctica. Como os digo, compromiso motor máximo, es decir, vamos a tratar de darle la medida de lo posible, el mayor tiempo al desarrollo de la habilidad que estamos trabajando, intentando evitar en la medida de lo posible las excesivas pausas, a no ser que sea completamente necesario porque tengamos que dar explicaciones sobre lo que estamos trabajando y vamos a ver en la medida de lo posible cómo vamos a ir utilizando las estrategias que están relacionadas con el contexto, como digo, considerando por un lado el espacio, pero también considerando por otro lado la situación temporal, así como los recursos materiales que vamos a utilizar. Recordad siempre, como os digo también en las clases, cómo introducimos los materiales, cómo retiramos los materiales. También forman parte de esas estrategias metodológicas. Así que bueno, chicos, ya después de haber visto durante estos diferentes vídeos las diferentes posibilidades que que nos puedan aparecer en ese apartado que está correspondiéndose a las estrategias de enseñanza-aprendizaje, poneros a trabajar, poneros a escribir y en la medida de la que vayan apareciendo dudas o dificultades, pues me las vais planteando. ¿De acuerdo? Venga, vamos a trabajar, chicos.